Plumeros, bienvenidos a la Pluma Oculta. Hoy vamos a explorar lo desconocido, lo que se oculta en las sombras de la historia. El 12 de octubre es una fecha llena de simbolismo. Marca el día en que dos mundos se encontraron, cambiando la historia para siempre. Pero, como todo gran evento, también arrastra consigo un lado oscuro. Esta fecha, llena de celebraciones y desfiles, está manchada por relatos que pocos se atreven a contar. 5 historias que ocurrieron en este día, unidas por un misterio que parece desafiar el tiempo. Prepara las luces bajas, ajusta tus audífonos y acompáñame en un viaje que te hará pensar 2 veces antes de celebrar el próximo 12 de octubre. En 1492, mientras Cristóbal Colón se preparaba para anunciar su llegada a lo que él creía que era la India, un pequeño pueblo de España vivió un suceso que marcaría para siempre su historia. La iglesia principal del pueblo, una construcción gótica imponente, era el centro de la vida espiritual y social de los aldeanos. Sin embargo, aquella madrugada del 12 de octubre, el sonido de las campanas rompió el silencio de forma inquietante. Las campanas comenzaron a sonar solas justo al amanecer. El tañido no era un repique festivo ni un llamado a la misa matutina, sino un sonido irregular, casi violento, que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Los aldeanos, aún en sus casas, cerraban las ventanas y se persignaban, susurrando oraciones apresuradas. Algunos aseguraban que el sonido no solo resonaba en el aire, sino que parecía vibrar dentro de sus propios cuerpos. El sacerdote del pueblo, el padre Joaquín, un hombre conocido por su fe inquebrantable, decidió subir al campanario para investigar. La escalera de caracol que conducía a la torre parecía más larga de lo habitual, y el aire se volvía más frío con cada peldaño que subía. Cuando llegó a lo alto, encontró al joven monaguillo del pueblo, un niño de apenas 12 años, llorando mientras la cuerda de la campana estaba atada alrededor de su cuello. El padre Joaquín se acercó rápidamente para desatarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el niño levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos y sus labios temblaban al susurrar: «No son las campanas, son ellos». Antes de que el sacerdote pudiera preguntar qué quería decir, el niño soltó la cuerda y cayó al vacío. Sin embargo, cuando el sacerdote miró hacia abajo, no había rastro del cuerpo. Esa noche, mientras los aldeanos intentaban recuperar la normalidad, risas inquietantes comenzaron a escucharse provenientes del campanario. Eran agudas, burlonas, y se mezclaban con murmullos en un idioma que nadie entendía. El padre Joaquín decidió permanecer en la iglesia para rezar, pero al día siguiente fue encontrado colgado en el campanario, con la misma cuerda que había estado atada al monaguillo. Desde entonces, cada 12 de octubre, al amanecer, las campanas suenan solas. Los pocos valientes que han intentado subir al campanario para detenerlas nunca han regresado. Los aldeanos dicen que, si te quedas en la iglesia durante el tañido, puedes escuchar susurros que parecen venir de las paredes, diciendo: «Ellos siempre están aquí». En 1780, un barco mercante español, conocido como La Fortuna, zarpó rumbo a América para llevar suministros y oro.
La tripulación, compuesta por 25 hombres, era conocida por su disciplina y camaradería. Sin embargo, aquel 12 de octubre, mientras celebraban el Día de la Hispanidad a bordo con un banquete improvisado, algo extraño comenzó a suceder. El cielo, despejado y tranquilo, se oscureció de repente. Una tormenta violenta surgió sin aviso. Los marineros, alarmados, intentaron recoger las velas, pero las cuerdas se rompían como si estuvieran podridas. Las olas golpeaban con tanta fuerza que el barco parecía a punto de partirse en dos. Entre los gritos y el caos, algunos aseguraron haber visto figuras oscuras subiendo a bordo desde el agua. Uno de los marineros gritó: «No son humanos, sus ojos están vacíos». Nadie lo creyó hasta que el capitán, quien intentaba dirigir la nave, cayó al suelo con un grito ahogado, su rostro completamente pálido. Antes de desaparecer, la tripulación escuchó una risa que no podía provenir de ningún hombre. Años después, pescadores locales comenzaron a reportar avistamientos de un galeón fantasma en la misma zona. Decían que estaba iluminado por una luz espectral y que desde lejos se escuchaban risas y música. Pero quienes se atrevían a acercarse hablaban de algo más. Según un pescador que sobrevivió al encuentro, los marineros del barco tenían el rostro cubierto de algas y sus ojos eran solo cuencas vacías. Los registros del mar muestran que nadie sabe con certeza qué pasó con la Fortuna. Algunos creen que fue víctima de un ataque sobrenatural, mientras que otros aseguran que fue castigado por intentar llevar riquezas malditas. Sin embargo, cada 12 de octubre, bajo la luz de la luna, el galeón reaparece, y aquellos que lo ven nunca olvidan los gritos desesperados que lo acompañan. En un pequeño pueblo de América Latina, cada 12 de octubre, los habitantes celebran un desfile en honor al Día de la Hispanidad. La festividad siempre termina al atardecer, pero los ancianos del pueblo advierten a los más jóvenes que no salgan de casa pasada la medianoche. Es cuando empieza la otra procesión, dicen con voz temblorosa. Según cuentan, en las primeras horas del 13 de octubre, figuras vestidas como conquistadores comienzan a marchar por las calles. Su ropa parece antigua, sus armaduras oxidadas, y sus ojos brillan con una luz extraña. Sin embargo, hay algo más inquietante. No tienen sombra. Aquellos que han intentado acercarse dicen que, si los miras directamente, sus rostros se transforman en calaveras sonrientes. Una noche, una mujer del pueblo decidió seguir la procesión. La siguió hasta el cementerio, donde las figuras comenzaron a desaparecer, una por una, entre las tumbas. Cuando la mujer intentó regresar a su casa, notó que sus zapatos estaban empapados en sangre. Al día siguiente, encontraron una tumba abierta con una inscripción nueva, su nombre. Desde entonces, nadie ha vuelto a acercarse a la procesión. Los aldeanos aseguran que, si los sigues demasiado lejos, puede que nunca regreses. En 1920, un coleccionista de arte llamado Don Enrique adquirió un retrato peculiar en una subasta en Sevilla. La pintura, del siglo XVI, mostraba a un conquistador anónimo con armadura brillante, su mirada desafiante y una pequeña sonrisa que parecía burlarse del espectador. Don Enrique
Fascinado por la técnica impecable y los detalles, decidió colgarlo en su salón principal. Desde el momento en que el cuadro llegó a su casa, don Enrique comenzó a notar cosas extrañas. Cada vez que pasaba frente al retrato, sentía la mirada del conquistador siguiéndolo. Al principio, pensó que era una ilusión óptica, pero no podía sacudir la sensación de incomodidad. Al poco tiempo, sus noches se llenaron de insomnio. Escuchaba pasos metálicos recorriendo el pasillo, siempre deteniéndose frente a su habitación. El 12 de octubre, mientras revisaba documentos de otras adquisiciones, escuchó un fuerte ruido proveniente del salón. Al llegar, encontró el cuadro inclinado, como si alguien lo hubiera movido. Don Enrique lo enderezó y regresó a su escritorio, pero no pasó mucho tiempo antes de escuchar el mismo ruido. Esta vez, el retrato estaba en el suelo. Cuando lo recogió, notó algo que antes no estaba allí. El conquistador ahora sostenía una espada en la mano. Esa noche, don Enrique decidió vigilar el cuadro. Se sentó en una silla frente a él, armado con una vela y un palo de hierro, como si pudiera defenderse de lo que fuera que estaba sucediendo. A la medianoche, el aire en la habitación se volvió helado. La vela parpadeó y, de repente, se apagó. En la oscuridad, don Enrique escuchó un susurro. «¿Por qué crees que puedes poseerme?» Un sonido metálico lo hizo levantarse de un salto. La luna iluminó brevemente el salón, y allí estaba, la figura del conquistador, de pie frente a él, con la espada desenvainada. La sonrisa burlona del cuadro era ahora más aterradora en carne y hueso. Al día siguiente, los criados encontraron el cuerpo de don Enrique en el salón, con una herida en el pecho que coincidía exactamente con la hoja pintada en el cuadro. Lo más extraño era que el retrato había desaparecido. Nadie volvió a verlo, pero los rumores dicen que, cada 12 de octubre, aparece en una nueva casa, buscando a su próxima víctima. En 1992, durante los actos de conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, un joven turista español llamado Javier decidió explorar un antiguo monasterio en Guatemala. El lugar, construido en el siglo XVII, estaba lleno de leyendas sobre conquistadores y tesoros ocultos. Mientras recorría los pasillos, encontró a un hombre sentado en un banco de madera. Vestía un sombrero de ala ancha y un poncho gris, y mantenía la cabeza baja. El hombre le entregó un pergamino enrollado y le dijo con voz grave: «Esto te llevará a donde todo comenzó». Intrigado, Javier aceptó el pergamino, pero cuando levantó la vista para agradecerle, el hombre ya no estaba. Aquella noche en su hotel, Javier desplegó el mapa. Aunque estaba borroso y parecía incompleto, una marca destacaba en el centro: una cueva en las montañas cercanas. El mensaje junto a la marca decía: «Aquí empezó el sufrimiento. Aquí todo termina». Desafiando las advertencias de los lugareños, Javier decidió seguir las indicaciones del mapa. Llegó a la entrada de la cueva al caer la noche, iluminándose con una linterna. En las paredes encontró tallados de figuras humanas, todas con rostros difusos, como si sus caras hubieran sido borradas deliberadamente. Más adentro, las inscripciones en latín decían cosas como: «El precio de la ambición es eterno» y «El que entra no sale». De repente,
La linterna comenzó a fallar. En la oscuridad Javier escuchó pasos que no eran los suyos y un susurro. «Has venido por lo que nos pertenece». Aterrorizado, intentó salir de la cueva, pero la entrada ya no estaba donde la recordaba. Gritó y corrió en círculos hasta que la linterna se apagó por completo. Al día siguiente, los aldeanos encontraron la mochila de Javier abandonada cerca de la cueva. Dentro estaba su cámara. Las últimas imágenes eran borrosas, pero mostraban sombras humanoides acercándose a la lente. La última foto capturaba un rostro que parecía el de Javier, pero algo estaba mal. No tenía ojos, ni boca, solo un vacío oscuro. Nadie volvió a explorar esa cueva, y los locales aseguran que, cada 12 de octubre, se escuchan gritos que parecen venir de sus profundidades. Dicen que, si te acercas demasiado, puedes ver la sombra de un hombre con un sombrero de ala ancha observándote desde las rocas. 5 relatos, 5 historias marcadas por el 12 de octubre, un día que parece guardar más misterios de los que la historia oficial nos cuenta. ¿Qué te parecieron estos relatos? ¿Cuál fue el más aterrador para ti? Déjame tus teorías en los comentarios. Y no olvides suscribirte a La Pluma Oculta para más historias que te pondrán los pelos de punta. Dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien que también ama los misterios. Y recuerda, el pasado siempre deja huellas, algunas más oscuras de lo que jamás imaginamos. Nos vemos en la próxima historia.